Ok, chicas, después de haber unido delantero con espalda por el hombro, vamos a unir ahora la manga con la sisa de la manga. ¿Ves? Si ustedes ven, yo hice un piquete en lo que es la copa de la manga. Y entonces ahora voy a colocar derecho con derecho de la tela y voy a hacer la unión con alfileres. Primero centramos aquí, colocamos un alfilercito, luego nos vamos a los extremos de esta forma. Me voy ahora al otro extremo, de esta forma, y luego vamos a colocar alfileres, ¿ves? Haciendo unir o coincidir las orillas. ¿Ves? Con esto hacemos coincidir las orillitas de la manga para que nos queden. ¿Ves? Ahora me voy al otro extremo, estiro un poquito para adaptar, voy y vamos a la máquina. Vamos a pasar una costura a pie de máquina o a 1 centímetro por todo el contorno. Este mismo proceso lo vamos a hacer con la otra manga también. Ok, luego de haber unido la manga a la sisa de la chaqueta, lo que hice fue llevar el excedente de costura hacia la chaqueta y repisar. Esto lo hice con las dos mangas. Lo voy a voltear para que ustedes vean. Llevé todo el excedente de costura hacia la chaqueta, ¿ves? Y repisé. La repisé, ya que no estoy cosiendo con overlock. Entonces, miren cómo nos queda. De esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy ahora a cerrar costado y bajo manga. De ambos lados. Costado y bajo manga. Continuamos en el siguiente video. Ok, chicas, vamos con el montaje del bolsillo. Si ustedes pueden ver, yo lo voy a voltear. Que hice, doblé, primero hice mi ruedito en la boquita del bolsillo. Luego tomé, doblé lo que es el centímetro de costura y lo bastí. Para luego montarlo en mi chaqueta. Yo debo dejar de la orilla del ruedo hacia arriba 5 centímetros, que vienen siendo 3 dedos míos, 5 centímetros hacia arriba. Y allí ubico mi bolsillo. Coloco alfileres y basteo. Coloco alfileres y basteo. ¿Por dónde voy a coser? Por acá. Taca, 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 taca. Y taca, taca, taca. Para que me quede la abertura. Ok, chicas, luego de haber ubicado el primer bolsillo, ¿ves? Como ya lo tengo aquí basteadito, ¿ves? Ya está sostenido. Tenemos que ubicar el otro lado de la chaqueta, ¿ves? Que me queden bien alineaditos, para yo poder ubicar mi otro bolsillo, de esta forma. Porque si no lo hago así, me puede quedar el bolsillo un lado más montado, más hacia arriba que el otro. Entonces, después que alineamos, colocamos alfileres y basteamos. Pero esta es la forma para que nos coincidan las orillas. Ok, chicas, luego de haber montado los bolsillos en el delantero, vamos con el fajín. El fajín es una tira larga que yo corto de 1,50. Digo 1,50 porque es lo que trae el ancho de la tela. Y la corto por 11 centímetros, puede ser 10 o 11 centímetros aproximadamente. Y esto es lo que vamos a colocar. Si ustedes ven, yo la corté exactamente del ancho que tiene el ruedo de nuestra chaquetica, ¿ven? Por supuesto que doble, ¿no? Ahora vamos a comenzar a montarla. Yo la voy a comenzar a montar acá, en la orillita, por el lado del derecho, por supuesto, ¿no? Y abierta, no la voy a doblar, abierta, de este modo. Voy a ir estirando, la llevo acá a la máquina, voy a coser a pie de máquina o a 1 centímetro aproximadamente, y aseguro acá, y la tira, sin que esto cuelgue, tengo que irle estirando aproximadamente de 2 a 3 centímetros, para que me pueda fruncir un poco la cintura. Paro, cada vez que paro, que voy a hacer, la única que yo debo estirar es el fajín. La tela de la chaqueta no se estira.
estiro 2 o 3 centímetros, ¿ves? Y continúo para que ello me vaya haciendo, me vaya recogiendo. Y así continúo hasta el otro extremo. Ok, luego de haber montado nuestro fajín, ¿qué hice yo? Doblé acá. Lo uní con el excedente de margen de costura. Hice un piquetico, ¿ves? A la mitad. ¿Ves? El piquetico. Voy a abrir para que se vea más el piquetito. Aquí está el piquete. Ese piquete porque ese va a ser el tope hasta donde debe llegar nuestro cierre. Ok. Y aquí tenemos el cierre de chaqueta desmontable. ¿Ves? Cierre de chaqueta desmontable. ¿Ves? Se desmonta. Yo preferiblemente que lo compren de 60 centímetros. Mientras más largo mejor, es preferible que sea largo, que sobre y que yo le corte a que le vaya a faltar. Ok, luego que lo tenemos así, yo volteo, ¿ves? Lo volteo encima, coloco en mi tope, que es acá el piquetico que yo hice, doblo también este excedente hacia adentro, como tengo el otro, y voy colocando alfileres, para que nada de esto se nos mueva. Voy colocando alfileres. Ok, lo voy llevando con alfilercitos hasta que llegue hasta la parte de arriba y colocamos y basteamos. Todo esto lo basteamos, debemos bastearlo hasta arriba ahora, hasta aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bastear todo esto. En el siguiente video les indico cómo coser. Ok, luego de haber basteado, ¿ves?, todo el cierre con el doblez, ¿ves? Yo doblé, ¿se acuerdan del piquete? Lo doblé el margen de costura, basteé todo esto y luego pasé la costurita, ¿ves? Costura máquina. Comencé a coser de abajo hacia arriba. Cuando yo vaya a coser el otro lado del cierre, también debo coser de abajo hacia arriba con el mismo sentido. Después de haber hecho esto, ¿verdad?, yo volteo y queda mi cierre de esta forma, ¿ves?, de un lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer unos piquetes exactamente donde tengo cortes, para que todo quede exactamente a la misma altura. ¿Dónde debo hacer un piquete? Voy a hacer un piquete exactamente acá en el montaje de nuestro bolsillo, en la parte de arriba. Hice un pequeño piquetico. O hacemos una marca con un bolígrafo, con un marcador. El otro piquete es donde termina mi bolsillo, ¿ves? Exactamente a la misma altura. Un piquetico chiquitico. Y la otra marca es donde está mi fajín. Como este cierre es largo, el otro corte lo vamos a hacer exactamente donde tenemos el cuello, para que todo quede exactamente a la misma altura. Y en el próximo video les enseño qué debemos hacer. Después de yo haber hecho los piquetes, ¿ves?, en mi cierre a la altura del cuello, a la altura de la boca del bolsillo al principio, el otro corte va donde termina mi bolsillo y el último corte va en la altura del fajín. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a desprender acá y voy a comenzar a ubicar mi otro lado del bolso. ¿Ves? Aquí de esta forma. Buscamos otra vez piquete, ¿ves?, derecho de mi cierre con derecho de mi tela. Buscamos acá piquete, ¿ves?, del fajín. Estiro muy bien, coloco alfiler, doblo otra vez acá, ¿ves?, de la misma forma, coloco alfilercitos y voy colocando alfiler hasta, ok, acá, fíjate, piquete del cierre, donde termina mi bolsillo, ¿ves? Debo colocar piquete donde termina el bolsillo. Ahora me voy con el otro piquete, piquete donde comienza el bolsillo, colocamos alfilercito. Y ahora busco el piquete del cuello, ¿ves?, donde finaliza mi cuello. Basteamos y cosemos. Ok, luego de haber basteado el otro lado del cierre, recuerden que les dije, si nosotros comenzamos a coser de abajo hacia arriba,
por un lado, por el otro también debemos coser de abajo hacia arriba, porque si no, entonces cuando yo vaya a coser los dos cierres, si yo no lo coso así, me van a quedar uno hacia arriba y el otro hacia abajo. La costura va a hacer que tenga este juego. Entonces, debemos coser los dos con el mismo sentido, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo de cómo yo haya comenzado. Ya yo lo cosí, mírenlo como nos quedó. Está la basta, por supuesto la voy a sacar. Ahora voy a dar vuelta. Voy a dar vuelta. Nos quedan las dos orillitas así de esta forma. Ahora voy a dar vuelta por el lado del derecho, para que vean cómo queda. Nos queda aquí de esta forma. Recuerden que lo que hicimos fue hacer coincidir las costuras del fajín, las costuras del bolsillo, tanto abajo como arriba, y la unión acá del cuello, ¿ves? Que todo quede a la misma altura. Para eso eran los piquetes. Ok, continuamos con el siguiente video. Ok, luego de haber montado el cierre, y que nos haya quedado bien, yo voy a abrirlo y vamos a continuar con el fajín. Yo lo desmonto y nos queda de esta forma. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Lo primero que voy a hacer es centrar aquí en la espalda. Voy a doblar 1 centímetro hacia adentro. Voy a llevar todo el margen del excedente de costura hacia adentro y voy a comenzar a colocar alfileres. Ahora me voy aquí en la costura del costado. Igual, doblo 1 centímetro, llevo todo hacia adentro y coloco un alfiler. Me voy ahora al otro lado del costado. Doblo 1 centímetro, llevo hacia adentro y coloco un alfiler. Luego vamos a colocar alfiler en todo lo que resta. Voy a bastear todo esto y luego vamos a pasar una costura estirando. Recuerden que como está fruncidito, debemos estirar, ¿verdad? Para poder coser con comodidad y que nos quede bonito. Llevo todo hacia adentro y coloco un alfiler. Recuerden que debemos bastear ahorita después que terminemos. Igualmente acá, miren aquí, rapidito. Coloco un alfiler, ¿ves? En la puntita. ¿Ves? Igual, tapando todo esto que nos quede muy bonito. Basteamos y luego pasamos una costurita. Yo en el siguiente video coso para que ustedes vean. Ok, chicas, luego de haber basteado todo el fajín, como lo pueden ver, lo hice en negro para que lo puedan observar mejor. ¿Ves? Doblé todo hacia adentro y de extremo a extremo basté. Ahora vamos a pasar la costurita por el lado del derecho en la máquina. A 1 o a 2 milímetros de la unión del fajín con la chaqueta. Vamos a ir estirando, ¿ves? Y ahora con comodidad porque está bastante. Y vamos cosiendo poco a poco. ¿Ven la costurita? Así les debe quedar de extremo a extremo, de esa forma. Recuerden que deben ir estirando. Vamos a coserle otro tramito para que vean. Estiro y coso. Poco a poco. Y así les debe quedar de extremo a extremo. Ok, vamos ahora con el montaje del puño. Si ustedes pueden ver, esta es el mismo ancho de la tira que cortamos para lo que es el fajín. Esa misma tira la vamos a montar para el puño. Yo lo único que hice fue cortar del ancho, exactamente del ancho del puño corté la tira. Por supuesto con doblez. Ok, ahora uno y voy a pasar una costurita aquí en la máquina. Así abierta como está. Cierro el extremo. Ahora van a ver lo que voy a hacer. Uno acá, abro las costuras. Abro. Uno y doy vueltita. Y ya me queda el puñito. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir costura con costura de la manga. Y vamos a meterlo de esta forma. Metemos el puño de la manga dentro de la tirita que hemos hecho. Entonces vamos a unir costura con costura. Abro también la costurita acá de lo que es el bajo manga y coloco alfiler.
Y luego yo hice un piquetito, ¿ves? A la mitad de la manga e hice un piquetito a la mitad de la tirita que está haciendo de puño y coloco otro alfiler y vamos a coser tubular de esta forma. Meto acá y vamos a coser de forma tubular a pie de máquina y les muestro ahorita cómo nos queda. Ok, ahora vamos con la capucha. Si ustedes pueden ver, yo corté una capucha en la tela principal y una capucha en tela de malla, en telita de malla. Si ustedes pueden ver, yo corté la capucha en la tela principal con 2,5 centímetros más grande que la capucha, ¿ves? Nada más en el centro delantero. Eso es, ustedes van a ver con qué fin tiene eso. Ok, ya yo aquí esto lo tengo cosido, ¿ves? La mallita, ya le pasé una costurita por todo el contorno y dejé esta parte abierta. Igualmente a la capucha de la tela principal, pasé la costurita por todo el contorno y dejé abierto, ¿ves? El centro delantero y la parte del cuello. Después que lo tenemos así, pues yo le doy vueltita y vamos a unir de esta forma, derecho, ¿ves? Derecho con derecho, vamos a unir la capucha con la malla, vamos a abrir costuritas, abrimos costuritas y vamos a coser por todo el centro delantero, por todo el centro delantero, uno acá y toda esta parte vamos a ir cosiendo. Cosemos taca, 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 hasta el otro lado. Y les muestro ahorita cómo nos queda con la costura. Ok, ya pasada la costura en el centro delantero, como les indiqué, ¿ves? Por toda la capucha, por todo el centro delantero de la capucha. Ok, ahora voy a dar vuelta para que ustedes puedan ver cómo nos quedó. Damos vueltita, acomodamos, la estoy llevando a su punto. Y aquí nos damos cuenta cuando comenzamos a centrar. Coloco alfiler. Y vemos la diferencia de todo lo que nos queda hacia adentro. Nos queda ya el túnel para colocar el cordón que le vayamos a colocar en ese caso. Si le quieren colocar el cordón, si no, bueno, ya es cuestión de gusto, si le colocan el cordoncito o no. Voy acomodándolo. Luego, en el siguiente video les indico cómo le vamos a coser. Ok, chicas, ya cosida todo el centro delantero de mi capucha, nos queda de esta forma. Vamos ahora a proceder a montarla en el cuello de la camisa, del suéter. ¿Qué hice acá? Fíjense ustedes, tengo acá, ¿se acuerdan que el cierre era más largo? ¿Qué hice yo? Lo que hice fue doblarlo, llevé la orilla de mi cierre con la orilla de mi cuello y lo sostuve con un alfiler. Ahí lo vamos a sostener hasta que yo monte la primera parte de mi cuello. Eso lo hice de ambos lados para que me quede a la misma altura, ¿ves? De ambos lados. Por supuesto lo abro. Ahora voy a centrar la costura de mi capucha con un piquete que hice en el centro de la espalda de la chaqueta, de esta forma. Y vamos a ir colocando alfileres. Primero en el centro de la espalda, luego en los extremos. Derecho de mi capucha con derecho de mi chaqueta. Orilla con orilla. Vamos colocando alfileres. Ahora me voy al otro extremo. Esta es la forma más fácil de hacer coincidir todo. Colocamos alfileres en lo que resta, ve que todo cuadra perfecto. Pasamos una costurita por todo el contorno para sujetar la capucha al cuello
Y luego vamos, en el siguiente video les muestro cómo hacer la terminación para que nos quede bonito. Ok, chicas, luego de haber montado la capucha vamos a hacer una terminación en el cuello. Vamos a hacer como especie de un cuello pequeñito. Vamos a cortar una tira que mide el contorno del cuello, menos 3 centímetros por 6 centímetros de ancho. Y en las puntitas le vamos a hacer esta forma. Yo lo que hice fue lo doblé, lo volví a doblar, ¿verdad? Y le saqué esta puntita redondeada. Me tiene que quedar así de esta forma, que cuando yo lo abro queda así, como una lengüita. Ok, saqué la mitad, lo doblé la mitad y ahora voy a centrarlo. Centro de espalda y voy a colocar el filete. Ahora me voy a los extremos. Acomodo aquí en la orillita y me voy aquí. Debe quedar así de esta forma. Coloco un alfiler y por donde voy a colocar el alfiler es que voy a coser. ¿Ves? Por aquí voy a coser y el cuello me va a quedar algo así. ¿Ves? Va a quedar como una orillita, eso es para darle una terminación bonita. Aquí también se le podría colocar un cerquito, pero a mí me parece que mejor le queda esto. Y ahí es cuestión de gusto. La coloco aquí sesgadita en la orillita y luego vamos a estirar, y cosemos. Ahorita les muestro cómo nos queda. Ok, quedándonos el cuello de esta forma, después que pasamos la costurita, ¿ves? Aquí tenemos el cuellito. Y luego lo que hice yo fue repisar el cuello a la chaqueta. Así nos queda por el derecho. Recuerden que yo no le pasé overlock para las personas, para que vean las personas que no tienen overlock que sí se puede coser sin overlock. Y lo repisé, ¿ves? Repisé todo esto. Todo el excedente de margen de costura lo repisé al cuello. Y nos queda acá la chaqueta lista. Acá tenemos la chaqueta abierta. ¿Ves? Aquí podemos con un pañito húmedo planchar para que esto se quede como debe quedarse. Y bueno, tenemos entonces, y la cerramos para que vean. Y así culminamos nuestra clase de la chaqueta escolar o deportiva con capucha. Si ustedes quieren, no le quieren colocar la capucha, no se la colocan. Recuerden, si le quieren colocar el cordoncito, se lo colocan. Yo no se lo coloco. Pero mire aquí, de esta forma nos queda. Espero les haya gustado. Fue un placer trabajar con ustedes. Hasta el próximo proyecto.